Bendiciones, mis amados. Qué bueno poder estar con ustedes y qué bueno que muchas personas se atreven a hablar en sus páginas. Es impresionante el mover del Espíritu Santo en este tiempo. Gente que tal vez nunca habló en su congregación ni le habló a nadie y hoy en esta cuarentena encerrado en su casa se atreve a hacerlo. Y no importa lo poquito, lo largo, puede que no tengas el denuedo, que no te cuadre, hazlo. Porque la voz de Dios está corriendo por el mundo, ¿ya? Es un tiempo en que el mundo está comprendiendo cómo es el mover de las cosas con el Señor. Ya, así como se desarrolla este mal y el pecado del hombre sobre el mundo, también los que confían en Dios se refugian en Dios y sus vidas son cambiadas, porque así como su nombre tiene mucha autoridad y mucho poder, su sangre tiene un poder sublime sobre el pecado. No hay quien clame a Dios que Dios esté sordo, que Dios no le escuche porque ha sido muy pecador o porque ha entrado y salido de los caminos del Señor o porque se cree inmerecedor, o porque toda la vida habló contra Dios, como cuando yo empecé hace muchos años. Me pensaba que yo me las conocía a todos como un ateo, pero que no era ateo. No conocía y simplemente hablaba contra el Señor ya. Pero llegó ese momento en que Él tocó mi vida y Dios puede tocar la vida de una persona en un instante. Ahora mismo en todo esto que está pasando, Dios está tocando vidas en todo el planeta Tierra. Veo esas imágenes de personas arrodilladas en las calles, en las oficinas, clamando, y no porque ellos estén enfermos, clamando por los que están enfermos en su ciudad, en su barrio, en su país. Es un mover impresionante. Aquí lo que va a quedar es un fruto de avivamiento que todo aquel ministro que lo sepa aprovechar va a tener una congregación encendida, ¿ya? Porque esto del arrepentimiento fue lo que el Señor ofreció en la última cena, fue el pacto que hizo en su sangre, ¿ya? Cuando les hizo tomar el vino, era el pacto sobre su sangre, ¿ya? Que cuando fuera derramada sobre alguien, le quitaría el pecado a tal persona. Y es impresionante cómo la vida de las personas cambian cuando son tocados por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Yo mismo, yo no supe en qué momento me tocó, pero me tocó y me pegó, como cuando Mike Tyson salía y le pegaba a los contrincantes un golpe y noqueaba. Así me noqueó el Señor de una sola y para siempre. Y las cosas más crueles fueron saliendo de mi vida y las otras pequeños lobos y zorritas fueron saliendo en el tiempo. Pero de que me limpió y me sigue limpiando y me sigue cubriendo. Porque así como Satanás le dijo al Señor de Job, claro, no puedo tocar a Job porque tú le has hecho un círculo, un muro de contención, que no lo puedo tocar a él, ni su familia, ni las riquezas que le has dado, el trabajo, la abundancia, porque lo tenés protegido. ¿Y qué era lo que hacía Job? Sacrificios de animales, sangre que se había pactado, que quitaba el pecado, lo borraba por un momento, pero tenía que hacerlo constantemente. Pero vino el Cordero de Dios, sin tacha, puro, santo, una sola vez y para siempre. Cuando Dios te quita el pecado de tu vida, te lo quita y Él no se vuelve a acordar de Él, te acordarás tú de Él. Pero la sangre de Jesús no solamente vino para quitarle el pecado a tal persona, también redime las maldiciones generacionales que han estado en nuestras casas de pobreza, de economía, de abuso, de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, de ser adúlteros, infieles, de muerte, de enfermedad. Dios vino en su sangre para derrotar todo esto.
Y esto que está pasando en el mundo entero ahora va a pasar, va a pasar. Porque el mover de la gente es clamarle a Dios. Veo y escucho testimonios de científicos, de doctores que dijeron que nunca creerían en Dios porque fueron enseñados para no creer en Dios, sino en lo que ellos podían hacer con el conocimiento que adquirían, ignorando que el conocimiento que adquirían Dios se los había dado a ellos. El que crea un científico o una medicina, Dios le da la sabiduría para hacerlo. En los dones del Espíritu Santo dice que da a los hombres dones de sanidad. Eso no son milagros, eso es gente que Dios prepara para que puedan ayudar a gente a ser sanada, hombre. Ya, y Dios derrama y quita toda esa maldición, los temores, los miedos, estar caminando en medio de la problemática de todos los días, angustiado, sin saber qué me va a pasar, qué me va a venir. No, mi hermano, mi amigo, encomiéndate al Señor Jesucristo y Él va a tener cuidado de ti. Ya, no importa la situación en que estés. Jesucristo murió para darte vida. La sangre de Jesús tiene un poder impresionante. Cuando nosotros clamamos a la sangre, estamos clamando a la vida. Siempre que tú clames a la sangre del Señor, estás clamando a la vida sobre lo que está muerto, sobre lo que está desaparecido, lo que parece que se perdió, lo que tú crees que no se puede restaurar, la sangre de Jesús lo hace. Ya, porque esa sangre fue preparada desde antes de la fundación del mundo para una liberación total. Ya, en este momento la incertidumbre del mundo es mucha, no solo porque se acabe la pandemia, sino porque ya están empezando a entender que la peor pandemia apenas va a empezar, que es la económica. Pero tenemos que estar seguros que si la sangre de Jesús nos liberó del pecado, que si la sangre de Jesús nos redimió de las maldiciones que generacionalmente se repitieron desde nuestros tatarabuelos, abuelos, padres y nosotros, también Él va a redimir tu trabajo, tu empresa, tu economía. El mundo va a entrar en un conflicto tremendo económico, pero Dios va a proteger, Dios va a suplir a todo el que se cobije bajo las alas de su sangre, el que reconozca que Él murió para darte vida. Él hará un surco con su sangre para que no te pueda tocar la enfermedad, la plaga, para que tu economía no se vaya al piso, para que tu casa se mantenga firme, para que en tu mesa siempre hayan alimentos, para que siempre tengas trabajo. Tu don y tu talento serán reconocidos por algo cuando Jesús muere en la cruz. Dice el apóstol Pablo en Efesios que para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, somos amados por el Padre porque primero aceptamos al Señor Jesús, a que el sacrificio de su sangre es el que cuando cae sobre ti la sangre del Señor, profeta, pero a mí no me ha caído ni una gota. No, en fe tú tienes que creer que cuando Él murió en la cruz, preparó sangre para el día que te arrepintieras y dijeras, Señor, te necesito. La sangre caería sobre ti, te presentaría delante del Padre como justo, te presentaría delante del Padre como aquel que ha sido redimido para vivir, para poseer, para conquistar. La sangre es un muro de protección contra el maligno. El maligno no te puede tocar nada si la sangre de Jesús está sobre ti. Por eso es importante que nosotros estemos confesando, gracias por tu nombre, Jesús, porque tu nombre me dio acceso a la presencia del Padre. El sacrificio de tu cruz, esa sangre que se derramó, me hizo un camino libre para ir a la presencia de mi Padre Dios, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. O sea, no en vano la gracia representa que Jesús
te coloca en un lugar específico en donde el Padre te ve con favor, con benevolencia, con clemencia. El Padre desea de aquí en adelante hacerte lo mejor porque la sangre sobre tu vida y sobre la mía es la que clama desde la tierra al cielo por el pacto nuevo que hizo Jesús en esa cruz, y por esa razón la sangre tiene el poder para liberarte. Yo no sé qué hayas perdido en este momento, yo no sé cuál será tu situación, yo no sé si tendrás trabajo o no tendrás, pero la sangre del Señor va a ser un muro a tu alrededor para que todos allá afuera trabajen para beneficio de tu casa, para el beneficio de tu salud, para el beneficio de tu prosperidad. Y si has perdido algo, en la sangre y en el nombre de Jesús lo vas a recuperar. Por eso, cuando habla Pablo en Colosenses, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, el enemigo no te puede tocar, pero tú tienes que saber que el nombre y la sangre es algo que tiene que estar en tu boca delante de toda situación. Dios no es un paje nuestro. No, 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 no. El Señor Jesús intercede por aquel que se somete a Él, que humilla su corazón y sabe que es impotente de poder hacer. Que si Él puede hacer es porque Jesús y el Espíritu Santo te están ayudando para que puedas hacer. Pero cuando tú estás hablando en el nombre de Jesús, yo sé que trabajo viene porque la sangre de Jesús me protege. Su sangre tiene poder para redimirme cualquier trabajo, cualquier pérdida, cualquier enfermedad, porque por Él, por lo que Él hizo, yo fui librado de la potestad, del dominio, de las autoridades del enemigo que me tenía sujeto a una vida que yo pensaba que era buena, pero que estaba acabando conmigo. Pero no solo acabó con el mundo de las tinieblas en mi vida, sino que me trasladó al reino de su Hijo amado. Y cuando Dios te traslada por su Hijo, por lo que Él hizo, por ese nombre, por esa sangre, que tenemos que aprender a valorar el poder que tiene, estamos hablando de que cuando tú hablas en su nombre y mencionas su sangre, Satanás tiene que retroceder, se hace un vallado a tu alrededor. Y cuando estamos trasladados en el reino de Él, dice, bueno, hijo, así como a Moisés le dio una vara, y cuando llegó al Mar Rojo no sabía qué hacer. Y le dije, te di autoridad, levanta la vara. Ahora mismo no tenemos vara, pero tenemos la cruz. Levantamos la cruz y para que todas las tinieblas retrocedan, sentarnos en lugares celestiales es la autoridad que nos da en su nombre y en su sangre. Tenemos que aprender que ya no es la vara de Moisés, ahora es la cruz. Su nombre y su sangre tienen el poder para que las tinieblas retrocedan. ¿Lo crees? Porque llegó la hora de no confesar toda la Biblia, llegó la hora de confesar el poder sobre nosotros, el que ejecuta que la fe funcione, ¿ya? Trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Luego vencemos por medio de la sangre del Cordero perfecto, que nos da la autoridad, que nos da el hablar las palabras precisas para el momento preciso. No oramos sin entendimiento. Oramos con el entendimiento del poder que tiene nuestro Señor en su nombre y en su sangre para que las tinieblas retrocedan. No te dejes atemorizar por la carencia que puedas tener, por la que puedes venir o la que puedes ver viniendo a tu casa. Rechaza ese pensamiento de temor, no es de Dios. La palabra dice que Él venció en la cruz, porque ese debe de ser el círculo de protección para tu casa. Y ahora que el mundo está de rodillas pidiendo por Dios, es el momento de que clamemos por su nombre y por su sangre. Ya no es, ay Señor, si tú quieres, quita el coronavirus. Ay Señor, mira cómo ve la gente. No, vamos a unirnos en el poder del nombre, en el poder de la sangre. Y así mismo te levantas en la mañana y Señor,
tu sangre está actuando para tu gloria y me darás la autoridad para yo poder hablar como tú en el reino sobre el poder de tu nombre, el poder de tu sangre, y el enemigo tiene que retroceder. Cuando nosotros estemos humillados delante de este Dios que solamente desea perdonar y liberar al hombre, que el hombre lo conozca, el poder salvador de su sangre. Así que recordémosle al mal, a Satanás, al problema que tengas, a la angustia que tengas ahora, que él venció al mal, a sus tinieblas, a sus poderes, a sus demonios, a sus potestades, le quitó el gobierno de mando y los dijo: hijos, tengan mi nombre, tengan mi sangre, y ordenen a las circunstancias, muévanse no solamente creyendo, sino confiando el poder que les doy para que ustedes vivan como en el reino de mi Señor Jesús. Es clamar por la salvación que nos da su nombre y su sangre. Apocalipsis 12 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque solamente hablaban de lo que Jesús había hecho. Es tiempo y estamos en un tiempo maravilloso. No me canso de decirte, aunque tú digas: pero no tengo trabajo, pero ya me están acabando los alimentos y no tengo con qué pagar el mortgage y mi empresa se está quebrando y estoy angustiado aquí encerrado. Pues estás en esa situación porque no sabes el poder del nombre y de la sangre. Porque el Señor te suplirá siempre. Su nombre tiene poder y su sangre tiene autoridad. Usa la palabra para decretar en el nombre del que tiene el poder, que es Jesús, para que la sangre que te cubra te coloque en el reino del Señor, para que puedas decirle al infierno que tiene que retroceder, que no puede tocar tu casa, que no puede traer enfermedad, miseria, calamidad, angustia. No, vive en paz y haz lo que te toque hacer, como te lo he dicho en cápsulas anteriores. Tú tienes que hacer lo que te toque hacer, porque si tú no haces lo que te toca hacer, mañana, por no hacer lo que te tocó hacer hoy, vas a tener falencias, vas a tener necesidades. Aunque clames al nombre y a la sangre, tú tienes que hacer. La fe tiene obra. Obra. La obra de la fe es que creíste, confiaste, entonces haz. Ya, tienes que moverte a hacer lo que tú crees, para que cuando tú hagas la parte que te toca hacer, Dios haga la parte que se comprometió que tú no puedes hacer. Pero recuerda, confiesa su nombre, confiesa su sangre. Yo sé que estos son temas extensivos para tratar a nivel de las escrituras. Tomaríamos muchas horas, pero mis cápsulas las he reducido muy poquito. Así que medita y reflexiona, porque hay poder en el nombre y en la sangre de mi Señor. Bueno, mis amados, bendiciones, y no se pierdan el miércoles, porque el miércoles vengo con el bate de Dios a pegarle, pero durísimo, a todos esos que se dicen llamar profetas, ya puro hueso colorado sangriento, atemorizando la iglesia, que se va a acabar el mundo. Tengo escrituras. Posiblemente sea la charla más larga el miércoles, pero tenemos que caminar confiando y creyendo que para que llegue esa hora tienen que juntarse muchas cosas y tenemos que leer la escritura para que no nos laven la cabeza. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén.